Yo no sé si este video va a tener mucho view, pero realmente quiero hacer un resumen de esta serie y aprovechando que pronto se estrena la temporada 20, pónganse cómodos que hoy solo en segundos les cuento la temporada número 11 de Grey's Anatomy. Todo continúa con Meredith recordando una época en la que su madre intentó quitarse la vida. Además, ahora ella anda tipo atravesando una crisis debido al puesto de trabajo que le ofrecieron a Derek en Washington. A todo esto, Richard confirma que la nueva doctora, que es esta llamada Maggie Pierce, es hija suya y de Ellis. Esto luego de que ella le dijera que Ellis es su madre y que llegó a Seattle a buscar respuestas sobre su familia biológica. Es entonces cuando Meredith y Maggie se conocen, pero Maggie no le dice a Meredith que es su hermana, ya que desde el principio ambas se llevan bastante mal y tienen muchas diferencias al momento de atender a sus pacientes. Y luego de varias peleas, Maggie siente que fue un error haber ido a Seattle a buscar a su hermana. Sin embargo, al final termina confesándole esto y Meredith obviamente al principio no le cree nada, aparte porque no la soporta. Pero luego ella comienza a investigar con ayuda de Alex, quien ahora es el reemplazo de Christina, y descubre que efectivamente Maggie Pierce es su hermana. Y entonces ella recuerda que por aquellas fechas que se suponía Ellis estaba embarazada, su madre había huido con ella de Seattle y entonces fue cuando intentó quitarse la vida. Meredith llama a Richard para contarle lo que descubrió, pero él le dice que ya sabía y que aún no sabía cómo decírselo. Y al final él termina confesándole a Maggie que es su padre y al principio ella se enoja un poco con él por no haberle dicho esto antes cuando ella le confió su historia, pero luego pasan un par de capítulos y ambos terminan haciendo las paces. También con Meredith, ya que cuando Derek se enteró de que Maggie era su hermana, aconsejó a Meredith que no fuera tan dura con ella. Y Meredith entonces cedió y hasta le regala a Maggie uno de los diarios de Ellis para que la conozca un poco mejor. A todo esto, en el consejo hace falta un nuevo miembro ahora que Christina no está, por lo que Bailey y Alex pelean por el puesto, pero al final es Bailey quien se lo gana y Alex queda como medio triste. Por otra parte, Callie y Arizona planean alquilar un vientre y tener un bebé juntas, pero entonces comienzan a tener problemas en su relación, ya que ninguna de las dos considera poder tener el tiempo para lo del bebé. Pues Callie anda trabajando en un proyecto con Derek y Arizona decide integrarse a una nueva especialidad con esta doctora llamada Nicole Herman, y de ella les hablo un poco más adelante. Lo que hay es que las chicas van a terapia y al final Callie decide terminar su relación con Arizona al darse cuenta de que se siente libre cuando ella no está y que las cosas entre ellas ya no están funcionando como antes, lo que obviamente deja muy mal a Arizona, quien decide mudarse con Alex ya que no tiene a dónde ir y pues esa casa es prácticamente de todos. Y como les había comentado, Arizona decide empezar una nueva especialidad con Nicole Herman, quien es una de las 5 cirujanas fetales que existen en la zona, ya que esta es una especialidad sumamente difícil y son muy pocos los que tienen conocimiento sobre ella. A Arizona todo se le complica cuando Herman comienza a presionarla demasiado en el proceso, y luego ella termina descubriendo que la presión de Herman se debe a que la tipa tiene un tumor cerebral y solo le quedan 6 meses de vida, y ya que no hay muchos cirujanos fetales en la región, ella quiere que Arizona sea su sucesora y aprenda todo lo que ella sabe en ese tiempo, para que así sus conocimientos no se queden perdidos. Al confesarle esto, Herman le deja muy claro a Arizona que no quiere ningún tipo de ayuda, ya que está completamente segura de que su tumor no tiene salvación. Sin embargo, Arizona llama a la clínica donde se atiende Herman y consigue obtener información sobre el tumor cerebral que ella tiene, cosa que acaba descubriendo Amelia, quien queda sorprendida con lo impresionante que es el tumor de Herman. Y bueno, Amelia dice que sí puede salvar a la mujer, pero haciendo unos procedimientos nunca antes vistos. Al final Herman acepta la ayuda, pero entendiendo que hay muy pocas probabilidades de que sobreviva y que quede con todas sus facultades, así que ella decide ser operada una vez que Arizona termine con su preparación. Por otro lado tenemos a Jackson y April, quienes como recuerdan andan embarazados y más felices que nunca, hasta que un día cuando April se hace su chequeo de rutina, Stephanie termina descubriendo que algo anda mal con el bebé, y es que resulta que este viene con un defecto congénito que hace que sus huesos se rompan incluso aún estando en el útero, por lo que cuando nazca no hay posibilidades de que viva más de unos minutos. Jackson termina descubriendo esto y cuando se lo cuenta a April, obviamente a ella tampoco le cae nada bien la noticia, y luego de varias discusiones sobre qué hacer al respecto, April termina dando luz al bebé, al que ellos sostienen en brazos durante unos minutos y finalmente termina muriendo. Y créanme que como espectador esto dolió mucho. De vuelta con Herman, Amelia comienza a sentirse un poco nerviosa ya que todo el hospital centra su atención en ella y en el caso, mientras Herman comienza a darle tipo un curso intensivo a Arizona, ya que cada vez le queda menos tiempo y todo se complica cuando un mes antes de la cirugía programada, Herman empeora gravemente, así que Amelia tiene que operarla de emergencia. Esto mientras a Arizona le toca demostrar lo aprendido y realiza un procedimiento bastante complicado ella sola, que por suerte
finalmente termina saliendo bien. Mientras, Amelia tiene complicaciones durante la cirugía de Herman y está a punto de tirar la toalla, pero finalmente decide continuar y después de unas 14 largas horas de trabajo, ella consigue salvar a Herman. El detalle está en que luego de eso pasan días y la mujer no despierta, lo que asusta mucho a Amelia al pensar que falló, pero finalmente un día Herman termina despertando, emocionando mucho a todos, aunque lamentablemente ahora está completamente ciega, lo que era uno de los riesgos de la cirugía. Ella le dice a Arizona que está muy orgullosa de su progreso y termina yéndose del hospital para siempre a un instituto para ciegos. A todo esto, Arizona anda sufriendo mucho al darse cuenta de que Callie ha continuado su vida sin ella. Derek y Meredith siguen teniendo discusiones, ya que Meredith no está de acuerdo con que Derek haya renunciado a la gran oportunidad de la Casa Blanca, por lo que ella se pasa gran parte de la temporada enojada con él y teniendo muchísimas discusiones por cualquier cosa, hasta que Derek se harta y termina aceptando el trabajo en Washington. Y cuando lo hace, Meredith lo llama para disculparse y para decirle que no quiere que ambos estén peleados. Se reconcilian y entonces deciden continuar con su relación a distancia. Y luego de que Derek se marcha, Mer comienza a tener una excelente racha en sus cirugías y se da cuenta de que cuando él no está, al parecer ella pues fluye mucho mejor. Y un día, cuando ella lo llama como de costumbre, responde al teléfono una mujer, por lo que Meredith comienza a pensar que tal como lo hizo con Addison, Derek le está engañando con alguien y confirma sus sospechas cuando Derek decide tomar un avión después de esto, dizque para explicarle lo que sucedió. Y acá él le explica que una compañera intentó tener algo con él, pero que él la detuvo de inmediato, que un día él dejó su teléfono en la oficina y entonces la mujer lo tomó y respondió. Meredith termina creyéndole y perdonándolo, pues como ella dice, en las últimas semanas ha descubierto que puede vivir sin él. Sin embargo, ella no quiere ni podrá aceptar eso jamás. A esto, Derek decide volver a quedarse en Seattle, pero tendrá que permanecer yendo y viniendo de Washington por cuestiones de trabajo. Y en este punto, Meredith se siente completamente bendecida, ya que tiene literalmente una vida perfecta, casa perfecta, trabajo perfecto y sobre todo una familia unida y hermosa. No obstante, toda esa perfección se acaba cuando un día Derek se va a Washington a resolver unos pendientes y entonces Meredith dura un día completo sin saber nada de él. Ella entonces comienza a temer lo peor y mucho más cuando la policía se aparece en su casa. Aquí tenemos todo un episodio centrado en Derek, donde vemos que mientras se dirigía al aeropuerto, él presenció un terrible accidente entre dos autos. Él se detuvo a auxiliar a los heridos, ya que en la zona no hay nada de cobertura y no había forma de llamar a una ambulancia. Él entonces los asiste y de pronto uno de los autos del accidente explota, lo que crea una señal de humo que permite que lleguen los bomberos y la policía a rescatarlos. Una vez se van los heridos, Derek entonces regresa a su auto y se distrae un segundo buscando su celular. Segundo en el que entonces él es atropellado por un camión. Él entonces es llevado al hospital más cercano, donde primero dicen no tienen espacio para recibirlo. Terminan aceptándolo de mala gana y es atendido por unos doctores que no están nada preparados, excepto esta pelirroja llamada Penny, quien le dice a sus superiores que es necesario que al paciente se le haga una tomografía de cráneo, paso que terminan omitiendo. Y Derek, quien aún está consciente, intenta decirles que tienen que hacérsela, pero él no puede hablar y entonces comienzan a operarlo. Durante el procedimiento se dan cuenta de que verdaderamente tenían que hacer la tomografía y llaman al neurocirujano rápidamente, pero resulta que el tipo anda disque cenando y el grandísimo hijo de fruta llega 1 hora y media después al quirófano, cuando claramente ya es demasiado tarde para Derek. Meredith es informada por la policía y sale inmediatamente para el hospital con los niños. Al llegar, es informada de que hicieron por él todo lo que estuvo en sus manos, pero que Derek lamentablemente quedó en coma. A esto, Meredith decide hacer lo que cualquier médico hubiera hecho, y es firmar los papeles para que desconecten a Derek, ya que él sabe que hay pocas probabilidades de que despierte y sería en vano mantenerlo conectado. Y aunque se da cuenta de que no realizaron la tomografía correspondiente, ella queda muy afectada por todo esto. Y vemos uno de los momentos más heartbreakings creo que de toda la serie, donde Meredith se despide de Derek y vemos unas escenas de ella recordando todos los momentos que vivió al lado de Derek y finalmente dejando ir al gran amor de su vida. Ella entonces regresa al hospital y dice delante de todos que Derek está muerto, dejándolos literalmente en shock. Entonces ella se desmaya y vemos como Owen le da la noticia a Amelia cuando ella sale de cirugía. Ay, no les había contado, pero estos dos empezaron a salir, ya que descubrieron que tenían química y pues Owen andaba buscando recuperarse de la partida de Christina. Lo que hay es que Amelia no procesa bien la información y se porta indiferente ante la noticia diciendo que no es para tanto que se haya muerto Derek. Y bueno, luego del funeral, Meredith Grey hace lo que las Grey mejor saben hacer y agarra a sus dos hijos y se larga de Seattle, lo que preocupa mucho a todos los demás, pues simplemente deja una nota diciendo que no se preocupen por ella y que va a estar bien. En medio de esto, April y Jackson aún andaban superando lo de su bebé y April, como manera de sanar dicha pérdida, decide enlistarse junto a Owen en el servicio militar durante 3 meses. Jackson no está muy de acuerdo, pero al final termina respetando su decisión y la deja marcharse. Entonces pasan varios meses y la relación
de ambos comienza a deteriorarse, ya que April casi ni responde a las llamadas de Jackson. Por otra parte, Alex y Maggie siguen intentando contactar con Meredith y un día finalmente reciben un mensaje de ella pidiéndoles que por favor no la llamen más y que ella se encuentra bien. Entonces vemos que Meredith está viviendo en otra ciudad con Sola y Bailey y nos enteramos de que ella está embarazada y que lo descubrió justo cuando Derek murió. Mucho tiempo después, Owen y April finalmente regresan del servicio militar que se había estado extendiendo. Owen se reencuentra con Amelia, quien aún anda reprimiendo sus emociones por lo de la muerte de Derek e incluso casi recae en las drogas, pero finalmente Owen está ahí para consolarla y ambos terminan sacando las emociones que llevan dentro reprimidas. Meredith vemos que rompe fuente delante de Sola y comienza a sangrar mucho, por lo que la niña llama a emergencias para que vayan a asistir a su madre y Sola salva la vida de Meredith tal cual lo hizo ella con Ellis en el pasado. Al despertar, Meredith ve a Alex a su lado ya que él es su contacto de emergencia y ella da a luz a un hermoso bebé al que decide llamar Ellis. A esto finalmente ella regresa a Seattle y vuelve a su casa que estaba tal cual ella la había dejado. Retoma su trabajo en el hospital y aquí ella tiene roces con Amelia, que anda sin querer saber nada de ella por no haberle consultado antes de desconectar a su hermano. Y bueno, Amelia se porta un poco mal con Meredith, quien todavía anda sufriendo mucho por lo de Derek. Y ante tanta desgracia resulta que Richard y Catherine, la madre de Jackson, finalmente deciden casarse después de haberse pasado toda la temporada con un va y viene en su relación. Justo llega el día de la boda, el cual también es el día en el que nuevos internos llegan al hospital y con ellos también llegan muchísimos pacientes de un accidente que ha ocurrido en un túnel, lo que provoca que terminen posponiendo la boda por cuestiones de tiempo y más tarde cancelándola por discusiones entre los novios, ya que Owen renuncia a su puesto como jefe de cirugías y Richard quiere darle a Bailey ese puesto, a lo que Catherine no está de acuerdo y quiere que Bailey compita con alguien para ganárselo. Al final terminan arreglando sus diferencias, pues Meredith les aconseja que valoren el tiempo que tienen juntos, ya que a ella le gustaría poder tenerlo con Derek. Y antes de que lleguemos al final, les menciono que entre los nuevos internos llega este llamado Andrew De Luca, que más adelante será importante. April, luego de regresar del servicio militar, ya no es la misma y se ha vuelto más segura de sí misma, pero a la vez fría y un poco distante con Jackson, por lo que cuando ella decide irse de nuevo al servicio militar, Jackson le dice que si lo hace, entonces él no estará esperándola cuando ella regrese, ya que ella se fue por literalmente un año, que para él también fue bastante difícil, y ella nunca le preguntó cómo él se sentía al respecto, así que le da un ultimátum y le dice que si se va de nuevo, entonces terminan con su relación. Por otra parte, Joe decide gastar todos sus ahorros y mudarse con Alex de la antigua casa de Meredith, pues ella dice que quiere que ambos conformen una familia y que su relación vaya en serio, por lo que Alex le vende otra vez su casa a Meredith, que andaba buscando mudarse de su casa con Derek ya que le traía demasiados recuerdos. Finalmente, Catherine y Richard se casan en casa de Meredith y Derek, y Maggie le cuenta a Meredith durante la boda que está triste porque sus padres adoptivos se están divorciando, ya que resulta que ella había sido la razón por la que seguían casados, y ahora que ella los dejó no había motivos para que siguieran juntos. Meredith consuela a su hermana y a ellas se les une Amelia, y la temporada termina con las tres chicas bailando en la boda para soltar sus penas y liberar todas las tensiones de los últimos meses. Y así, señores, es como termina esta dolorosa temporada. Si llegaste hasta aquí, comenta aquí abajo si quieres que siga resumiendo las demás temporadas. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta, y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.